Adela, vete ahora, en silencio y no mires atrás. Esas fueron las palabras que el sacerdote susurró en mi oído, justo frente al ataúd de mi esposo. El olor a incienso y lirio se me metió en los pulmones, pero lo único que sentía era el sudor frío del padre Mateo en mi mejilla. En ese instante, el hombre que amé por 55 años se convirtió en un extraño, y mi vida, en una cuenta regresiva. Lo que descubrí después lo cambió todo, así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, es bueno saber hasta dónde llegan mis historias. Mi nombre es Adela Valdés. Tengo 78 años y, durante más de 50, fui relojera aquí, en el corazón de Ybor City, en Tampa. Mis manos, que antes ajustaban diminutos engranajes y manecillas, ahora solo se dedican a cuidar las gardenias blancas de mi jardín. Siempre creí que la vida, como un buen reloj suizo, tenía un orden, una precisión casi matemática. Cada día con mi Arturo. Era un tic-tac predecible y reconfortante. Él, un profesor de historia jubilado, con su voz serena y su amor por los libros, era el eje sobre el que giraba mi mundo. Nuestra pequeña casita de estilo bungalow era nuestro universo. 55 años vividos entre el aroma a café cubano de la cafetera por la mañana y el calor de los pastelitos de guayaba que yo horneaba por la tarde. Las paredes estaban llenas de relojes, cada uno con su propia historia, cada uno marcando el ritmo de nuestro amor. Éramos, para la comunidad, un pilar de decencia, un ejemplo de una vida bien vivida. Éramos Adela y Arturo, tan predecibles como el sol húmedo de Florida. Pero el mecanismo se rompió. El día del velorio de Arturo, la iglesia Nuestra Señora de la Merced estaba repleta. El aire era denso, pesado, una mezcla de perfume barato y la tristeza genuina de nuestros vecinos. Yo estaba de pie frente a su ataúd cerrado, sintiendo un vacío tan profundo que parecía absorber todo el sonido a mí alrededor. Era un silencio que gritaba, una ausencia que pesaba más que cualquier cuerpo. Estaba perdida en mi propio dolor, intentando recordar el sonido de su risa. Fue entonces cuando el padre Mateo, un amigo de toda la vida, el hombre que nos casó y bautizó a nuestros ahijados, se acercó para la bendición final. No hubo palabras de consuelo. Se inclinó, su rostro pálido y perlado de sudor a pesar del aire acondicionado de la iglesia, y susurró esa frase que partió mi realidad en dos: Adela, vete ahora, en silencio y no mires atrás. El impacto fue físico, como un golpe en el pecho que me robó el aire. El hombre de Dios, mi confidente, me estaba diciendo que huyera del funeral de mi propio esposo. El pánico se apoderó de mí, un terror helado que me paralizó los músculos. Sus palabras no tenían sentido, pero la urgencia en su voz era innegable, casi animal. Miré a mi alrededor, a los rostros compasivos de mis vecinos, a los amigos que me daban el pésame, y por primera vez en mi vida, no vi consuelo. Vi una amenaza potencial en cada par de ojos. ¿Quién de ellos no era quien parecía ser? ¿De qué o de quién debía huir? El hombre que amé no era solo un profesor, era el guardián de un secreto que, incluso muerto, me había convertido en un blanco. Mi luto se transformó en un miedo puro y visceral. Cada tic-tac de los relojes de mi casa, que antes era una melodía familiar, ahora sonaba en mi cabeza como una bomba de tiempo. Obedecí al padre Mateo como una autómata. No dije adiós. No miré el ataúd de Arturo una última vez. Simplemente me di la vuelta, con las rodillas temblando y la garganta seca, y caminé hacia la salida. Sentí docenas de miradas en mi espalda, pero no me atreví a girar la cabeza. El simple acto de caminar por el pasillo central de la iglesia se sintió como una eternidad. El sol de Tampa me golpeó en la cara al salir, cegándome por un instante. El calor húmedo se pegó a mi piel, pero yo sentía un frío interno que no se iba. La calle estaba llena de vida. Coches pasando, gente hablando, pero para mí, todo era un murmullo distante. Mi mundo se había reducido a esas 9 palabras susurradas por un sacerdote aterrorizado. El camino a casa, que normalmente me tomaba 10 minutos, se sintió como un viaje a través de un territorio enemigo, donde cada sombra parecía esconder a alguien. Aún no sabía que aquella advertencia era solo el principio. Era la primera pieza de un reloj roto que yo, la vieja relojera, tendría que intentar reparar para poder sobrevivir. Y no tenía ni las herramientas ni el manual de instrucciones. Solo tenía un manojo de llaves en mi mano temblorosa y el eco de una orden que me obligaba a dejar atrás todo lo que conocía. Al llegar a mi casita, el silencio me recibió como un sudario. Antes, era un silencio pacífico, lleno de la presencia de Arturo incluso cuando no estaba. Ahora, era un silencio amenazante, vacío. Cada rincón de la casa, cada objeto, estaba impregnado de él, su taza de café favorita sobre él. Fregadero, el libro que dejó a medio leer en la mesita de noche, sus zapatos gastados junto a la puerta. El olor a él, una mezcla de papel viejo y agua de colonia, todavía flotaba en el aire. Entré y cerré la puerta con el cerrojo,
un gesto que nunca hacía durante el día. Me apoyé contra la madera, tratando de calmar mi respiración. Los relojes de la sala, mi colección de toda una vida, seguían su ritmo imperturbable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero ya no era el sonido del tiempo pasando, era el sonido de mi tiempo agotándose. Me sentía una extraña en mi propio hogar, una intrusa en la vida que yo misma había construido con tanto esmero. La duda empezó a corroer mi mente. ¿Habría imaginado todo? El padre Mateo es un hombre mayor, quizás el estrés, el dolor. Pero la imagen de su rostro, el pánico genuino en sus ojos, era demasiado real. No era la cara de un hombre confundido, era la cara de un hombre que sabía algo terrible. Algo que Arturo, mi gentil y erudito Arturo, le había confiado. ¿Qué podía ser tan grave? Él era un hombre de rutinas, de pasiones sencillas, la historia, el ajedrez, nuestro jardín. Me senté en su sillón de cuero gastado, el que tenía la forma de su cuerpo. El frío del cuero me atravesó el vestido negro. Mis manos, siempre tan firmes, no dejaban de temblar. Miré alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa fuera de lugar. Un papel, una nota, una pista que me ayudara a entender el caos en el que mi vida se había convertido. Pero todo estaba en su perfecto y meticuloso orden. Arturo era un hombre de orden. O al menos, eso era lo que me había hecho creer. Fue entonces cuando empecé a recordar pequeñas cosas, detalles insignificantes que en su momento había descartado. Las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Los viajes repentinos a conferencias de historia de las que nunca traía folletos ni programas. La vez que lo encontré en su estudio a altas horas de la noche, quemando papeles en la chimenea en pleno verano. Solo viejos apuntes de la universidad, mi vida, me había dicho con una sonrisa tranquila. En ese momento, sus excusas me parecieron lógicas. Lo amaba, confiaba en él ciegamente. El amor es así, te vuelves sordo y ciego a las pequeñas grietas en la fachada. Pero ahora, esas grietas se veían como abismos. Cada recuerdo se teñía de sospecha. Cada gesto de amor, cada palabra de consuelo, se sentía como una posible mentira. ¿Quién era el hombre con el que había compartido mi cama, mi comida, mi vida entera durante más de medio siglo? La sensación de traición era una náusea que me subía por la garganta. No era solo el miedo a un peligro desconocido, era el dolor de darme cuenta de que mi matrimonio, el pilar de mi existencia, podría haber sido una farsa. Me levanté y caminé hacia su estudio, el santuario al que pocas veces entraba. La puerta estaba cerrada, como casi siempre. Giré el pomo y entré. El olor a libros y a su colonia era más intenso aquí. Todo estaba impecable. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Pero sentía una compulsión, una necesidad desesperada de encontrar una respuesta. Mis ojos se posaron en su escritorio de roble macizo. Y allí, debajo de un pisapapeles de cristal, había un sobre que no había visto antes. No tenía mi nombre. No tenía ningún nombre. Solo una única palabra escrita con la caligrafía perfecta de Arturo, perdón. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro no había una carta, sino una llave. Una llave pequeña, vieja y de aspecto extraño, de esas que abren cajas de seguridad o cofres antiguos. No se parecía a ninguna de las llaves de nuestra casa. La sostuve en la palma de mi mano, fría y pesada. Era un objeto sólido, una prueba tangible de que había un secreto. Arturo me había dejado una última pieza de un rompecabezas que yo ni siquiera sabía que existía. La soledad en esa casa se volvió abrumadora. Ya no tenía a mi esposo para que me protegiera, y ahora descubría que quizás él era la razón por la que necesitaba protección. Estaba completamente sola. Los amigos y vecinos que estaban en la iglesia ahora me parecían parte de una obra de teatro en la que yo era la única que no conocía el guión. ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar? La advertencia del padre Mateo fue clara: vete en silencio. Eso significaba que no podía pedir ayuda. Miré por la ventana, a través de las persianas. Ybor City seguía con su ritmo, los turistas paseaban por la Séptima Avenida, la música lejana salía de algún restaurante. Un mundo normal que ya no era el mío. Me sentía como si estuviera detrás de un cristal, viendo la vida pasar, pero sin poder participar en ella. Era una prisionera en mi propia casa, rodeada de los recuerdos de un hombre que se estaba desvaneciendo para convertirse en un espectro lleno de secretos. La tarde caía y las sombras se alargaban dentro de la casa. Cada crujido del suelo de madera, cada ruido de la calle, me hacía sobresaltar. El miedo era una presencia física, sentada a mi lado en la penumbra. ¿Me estaban vigilando? ¿Había alguien afuera, esperando a que la noche cayera por completo? La paranoia es un veneno lento, y yo lo estaba bebiendo a sorbos grandes.
Decidí que no podía quedarme quieta, esperando a que algo sucediera. La Adela relojera, la mujer metódica y paciente, tomó el control. Si la vida de Arturo era un mecanismo complejo y oculto, yo encontraría la forma de abrirlo y ver cómo funcionaba. Tenía que hacerlo, por él y por mí. Tenía que entender por qué el hombre que me leía poesía por las noches guardaba secretos que podían costarme la vida. Agarré la extraña llave con fuerza. Era mi única pista. Tenía que averiguar qué habría. Empecé por lo obvio, su estudio. Revisé cada cajón del escritorio, cada estante de la biblioteca, cada rincón oculto. Busqué cajas, cofres, cualquier cosa que tuviera una cerradura que coincidiera. Pasé horas en esa habitación, con el polvo de los libros metiéndose en mis pulmones, mientras la casa se oscurecía a mi alrededor. No encontré nada. La frustración se sumó al miedo y al dolor. Me senté en el suelo del estudio, exhausta, rodeada de los libros de historia de Arturo. Irónico. Él dedicó su vida a estudiar el pasado de otros, mientras el suyo era un campo minado que acababa de explotar bajo mis pies. La sensación de fracaso era inmensa. Me sentía vieja, débil e increíblemente estúpida por no haber visto nada. Afuera, la noche había caído por completo. Las luces de la calle proyectaban patrones extraños en las paredes. El tic-tac de los relojes parecía más fuerte, más insistente, como si se burlaran de mi impotencia. Me sentía atrapada, en un callejón sin salida. No tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir y un peligro sin nombre acechándome desde las sombras. Mi lucha silenciosa acababa de comenzar, y ya sentía que la estaba perdiendo. Me quedé allí, en el suelo frío del estudio de Arturo, con la llave en la mano y el peso de 55 años de mentiras aplastándome el pecho. La casa, que siempre había sido mi refugio, mi santuario de paz y orden, se había convertido en una jaula. Cada tic-tac de los relojes en las paredes era una burla, un recordatorio de que mi tiempo se estaba agotando mientras el de ellos continuaba, indiferente a mi dolor. El silencio ya no era reconfortante, estaba lleno de preguntas sin respuesta y de la presencia de un hombre que ya no reconocía. La noche se hizo más profunda, y con ella, mi desesperación. Me sentí increíblemente vieja, una reliquia de un tiempo que ya no existía. ¿Qué podía hacer yo, una mujer de 78 años, contra una amenaza sin rostro? Quería acurrucarme y llorar, dejar que la oscuridad me tragara y que todo terminara. El dolor de la posible traición de Arturo era una herida más profunda que cualquier miedo. ¿Fue todo una mentira? Nuestras risas, nuestros paseos por la playa, las noches en que me leía hasta que me quedaba dormida, todo se sentía contaminado. Justo cuando la autocompasión amenazaba con ahogarme, un sonido me sacó de mi letargo. El crujido de neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Lento, deliberado. Mi corazón dio un vuelco y se me alojó en la garganta. Me arrastré hasta la ventana del estudio, apartando con un dedo tembloroso la persiana. Un coche oscuro, sin las luces encendidas, estaba estacionado justo al otro lado de la calle. No podía ver quién estaba dentro, pero sentía sus ojos sobre mi casa. No era paranoia. Era real. El pánico que sentí en la iglesia regresó con una fuerza abrumadora, un frío que me heló los huesos. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, esperando. Los minutos se estiraron como horas. El coche no se movía. Eran ellos. Quienesquiera que fueran, estaban aquí. La advertencia del padre Mateo resonó en mi cabeza: vete ahora, en silencio. Pero, ¿a dónde? Estaba atrapada. Mi casa, mi fortaleza, ahora era una trampa mortal, y yo era el cebo. Después de lo que pareció una eternidad, el motor del coche se encendió de nuevo y se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desmayo. Pero fue un alivio efímero, reemplazado por una nueva sensación, una ira fría y dura. No iba a morir así, asustada en mi propia casa. No iba a dejar que el secreto de Arturo me destruyera sin siquiera saber qué era. La vieja relojera dentro de mí, la que encontraba lógica en el caos de los engranajes, se despertó. Me levanté del suelo, mis rodillas crujieron en protesta. Miré la llave en mi mano. No era una llave para un cajón o un cofre. Era demasiado ornamentada, demasiado específica. El trabajo de un artesano. Mi mente, entrenada durante décadas para ver los detalles más pequeños, empezó a funcionar. Arturo amaba los acertijos, los enigmas de la historia. A menudo decía, la respuesta, Adela, casi siempre está a la vista, oculta por su propia obviedad. Empecé a pensar como él. ¿Qué era lo más obvio en nuestra casa? ¿Qué era lo que más amaba, aparte de mí? ¿Sus libros? La respuesta me golpeó con la fuerza de una revelación. El gran reloj de pie en la sala. Una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo, un inmigrante alemán.
Era su posesión más preciada, una pieza magnífica de madera de cerezo y latón pulido que marcaba las horas con un carillón profundo y solemne. Fui a la sala, que ahora estaba bañada por la pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El reloj se alzaba como un centinela silencioso en la esquina. Lo había limpiado y aceitado cientos de veces, pero nunca lo había examinado realmente. Pasé mis dedos por la madera tallada, sintiendo cada curva, cada detalle. Y entonces lo vi. Cerca de la base, casi invisible entre las florituras de la talla, había una pequeña imperfección. Un símbolo diminuto, no más grande que mi uña, un pequeño engranaje. No era parte del diseño original. Era una adición, una firma discreta. El corazón me latía con fuerza. Usé la punta de la llave extraña para presionar el centro del engranaje. Al principio, no pasó nada. Empujé de nuevo, con más fuerza, y escuché un suave clic, casi inaudible. Un panel secreto en el costado del reloj, perfectamente camuflado con la veta de la madera, se abrió con un leve susurro. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Dentro del compartimento oculto no había joyas ni dinero. Había un pequeño diario encuadernado en cuero negro, gastado por el tiempo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrí con cuidado. No era un diario personal. Las páginas estaban llenas de la caligrafía precisa de Arturo, pero en lugar de pensamientos o reflexiones, había listas. Nombres, fechas y cantidades de dinero. Nombres que nunca había oído, la mayoría de ellos de Europa del Este. Las cantidades eran considerables, transferencias de dinero que se remontaban a casi 50 años. La primera entrada era de 1975, justo un año después de casarnos. La última era de hacía apenas 2 semanas. ¿Qué era todo esto? Chantaje, deudas. Arturo nunca había manejado grandes sumas de dinero, su salario de profesor apenas nos alcanzaba para vivir cómodamente. Esto no tenía ningún sentido. Escondida en un bolsillo en la contraportada del diario, encontré una fotografía vieja, doblada y amarillenta. La desdoblé con sumo cuidado. Mostraba a un Arturo muy joven, de unos 20 años, de pie en una calle nevada junto a otros 4 hombres. No vestían como estudiantes. Llevaban abrigos gruesos y miraban a la cámara con una seriedad sombría, casi vacía. Detrás de ellos, un edificio con un letrero en un idioma que no reconocí, con letras cirílicas. Le di la vuelta a la foto. Había una sola palabra escrita con la tinta desvaída de Arturo, culpa. Y debajo, una fecha, 1972. 3 años antes de que nos casáramos. 3 años antes de que se convirtiera en el amable y tranquilo profesor de historia que yo conocía. En ese instante, una verdad terrible y helada se abrió paso en mi mente. Arturo no solo enseñaba historia. Él había sido parte de ella. Una parte oscura, violenta, que había pasado toda su vida tratando de enterrar bajo una montaña de libros y una rutina pacífica. El hombre que amé había llevado una doble vida. Las llamadas misteriosas, los viajes repentinos, los papeles quemados en la chimenea, todo encajó en su lugar. No eran apuntes de la universidad. Eran los fantasmas de su pasado. El diario no era un registro de deudas, era un libro de contabilidad de su conciencia. Estaba pagando por algo que había hecho, tratando de enmendar un error tan grande que lo había perseguido hasta la tumba. La imagen del hombre que amaba se hizo añicos, reemplazada por la de un extraño con un pasado peligroso. El dolor fue agudo, físico, como si un engranaje se hubiera roto dentro de mi propio corazón. Pero no había tiempo para el duelo. El peligro que lo había perseguido a él ahora me perseguía a mí. Esas personas, a quienes él les enviaba dinero, o quizás sus enemigos, ahora sabían que él se había ido. Probablemente pensaban que yo sabía dónde estaba el resto del dinero, o algo peor. De repente, el teléfono de la sala sonó, su timbre estridente cortando el silencio mortal de la casa como un grito. Salté, mi corazón martilleando contra mis costillas. Nadie me llamaba a estas horas. Dudé, mirando el aparato como si fuera una serpiente. Podía ser uno de ellos. Pero también podía ser mi única oportunidad de entender. Con la mano temblorosa, descolgué el auricular. «Hola», susurré, mi voz apenas un hilo. Hubo un momento de estática, y luego una voz familiar, pero tensa y apresurada. «Adela, soy Mateo». Era el padre Mateo. El alivio me inundó, pero duró poco. «No tengo tiempo». «¿Lo encontraste?» «¿El reloj?», preguntó. Su voz era un susurro urgente y lleno de pánico. «¿Cómo?», empecé a preguntar, pero me interrumpió. «No importa cómo. Escúchame. No es dinero lo que buscan. Es el diario. Contiene nombres, pruebas. Ellos saben que Arturo lo tenía. Creen que te lo dio». Respiración agitada. «Tienes que salir de esa casa ahora mismo».
Ya saben dónde vives. Están cerca, Adela. Están muy cerca. Antes de que pudiera responder, escuché un clic en la línea, seguido del tono demarcado. Había colgado. El miedo volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era el miedo paralizante de una víctima. Era la adrenalina helada de alguien que entiende la amenaza y tiene que luchar para sobrevivir. El sacerdote me había confirmado lo que yo ya sospechaba. No podía quedarme aquí. No podía llamar a la policía. No sabía en quién confiar. Estaba sola en esto, con el legado de mi esposo en mis manos. Miré el diario de cuero, la vieja fotografía y la llave que lo había empezado todo. Esta era mi herencia. No una casa llena de relojes ni una pequeña cuenta de ahorros. Era un secreto mortal y una oportunidad, quizás la única, de sobrevivir. La Adela que horneaba pastelitos de guayaba y cuidaba gardenias había muerto con Arturo. Una nueva Adela tenía que nacer de sus cenizas. Tomé una decisión. No iba a huir sin rumbo. La relojera en mí necesitaba un plan, un mecanismo para escapar. Arturo había pasado su vida huyendo de su pasado. Yo no cometería el mismo error. Iba a enfrentarlo. Pero para hacerlo, primero tenía que desaparecer. Tenía que convertirme en un fantasma, tan difícil de encontrar como la verdad que mi esposo había intentado ocultar. Agarré el diario y lo metí en mi bolso. Luego, fui a mi dormitorio y saqué una pequeña maleta. Empecé a empacar. Solo lo esencial, algo de ropa, el poco dinero que tenía en casa, mis documentos. Cada movimiento era deliberado, preciso. El pánico se había transformado en una concentración absoluta. Estaba en una carrera contra el tiempo, y cada segundo contaba. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en la colección de relojes de mi taller. Cada uno era una obra de arte, una pieza de mi vida. No podía llevarlos conmigo. Eran un ancla, un vínculo con un pasado que ya no existía. Con un dolor sordo en el corazón, los dejé atrás. Solo tomé uno, un pequeño reloj de bolsillo de plata que Arturo me había regalado en nuestro primer aniversario. Con la maleta en una mano y el bolso con el diario en la otra, me detuve en la puerta principal. Eché un último vistazo a la casa que había sido mi mundo entero. Las sombras bailaban en las paredes, y el coro de tic-tacs parecía despedirse de mí. Ya no era mi hogar. Era una tumba de recuerdos, un escenario donde se había representado una obra de amor y mentiras. Respiré hondo, abrí la puerta y me deslicé en la noche de Ybor City. No miré atrás. El padre Mateo me había dicho que no lo hiciera, y ahora entendía por qué. Mirar atrás era morir. Mi única oportunidad era seguir adelante, hacia un futuro incierto y peligroso, guiada solo por los secretos de un hombre al que había amado, pero que nunca había conocido realmente. Mi lucha silenciosa había terminado. La guerra acababa de comenzar. La noche de Ybor City me tragó entera. Caminé sin rumbo, con el único instinto de alejarme de mi calle, de las sombras que se habían apoderado de mi hogar. Cada farol era un foco de interrogatorio, cada coche que pasaba, una amenaza potencial. Mis primeros pasos no fueron de una mujer con un plan, sino los de un animal herido que busca un lugar oscuro para esconderse. El peso de la pequeña maleta me desequilibraba, pero el peso del diario en mi bolso era lo que realmente me encorvaba la espalda. Era el peso de 55 años de una vida que ahora entendía que había sido, en parte, una mentira piadosa para protegerme. Mi primer error fue casi instintivo. Llegué a una pequeña estación de autobuses en las afueras de la ciudad y, al comprar un boleto para el primer autobús que salía, no importaba a dónde, saqué mi cartera y mis dedos buscaron el plástico familiar de mi tarjeta de crédito. Fue el gesto del empleado, una mirada de aburrimiento e impaciencia, lo que me detuvo. Una alarma sonó en mi cabeza. Una tarjeta deja un rastro, una miga de pan digital que ellos podrían seguir. Guardé la tarjeta y pagué con el poco efectivo que llevaba, sintiendo un sudor frío recorrer mi nuca. Era una novata en este mundo de sombras. El autobús olía a aire viciado y a la soledad de sus pasajeros. Me senté junto a la ventana y vi cómo las luces de Tampa se desvanecían. No sentí nostalgia, solo un vacío helado. Bajé en un pueblo anónimo a unas 100 millas de distancia, un lugar sin historia para mí. Encontré el motel más barato que pude, con un letrero de neón que parpadeaba como un corazón enfermo. La habitación olía a lejía y a desesperación, y las sábanas se sentían ásperas contra mi piel. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la luz del baño encendida, escuchando los camiones pasar en la carretera, cada uno sonando como si viniera a por mí. Al amanecer, me miré en el espejo agrietado del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados por el llanto silencioso y el pánico. La vieja Adela, la que encontraba consuelo en la precisión y el orden, no podía sobrevivir aquí.
Tomé las pequeñas tijeras de mi costurero de viaje y, con manos temblorosas, empecé a cortar mi cabello. Mechones de pelo gris cayeron en el lavabo, como años de mi vida desprendiéndose. No fue un corte de pelo elegante, sino un acto de mutilación de mi antiguo yo. Necesitaba ser invisible, una anciana más, sin nombre ni historia. Mi nuevo hábito se convirtió en la disciplina del miedo. Salía solo una vez al día, a la misma hora, para comprar comida en una pequeña tienda. Compraba cosas que no necesitaban cocción: pan, queso, fruta. Comía en mi habitación, con la puerta atrancada con la silla. El resto del tiempo lo pasaba con el diario de Arturo. Se convirtió en mi obsesión, mi único propósito. La relojera que había en mí empezó a buscar patrones, a analizar la caligrafía, a tratar de encontrar el mecanismo oculto en esa lista de nombres y números. El conflicto interno era una tormenta constante. Había momentos en que el dolor por Arturo era tan agudo que me doblaba. Recordaba su sonrisa, el calor de su mano en la mía, y la traición se sentía como un veneno en mis venas. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? Luego, la culpa me devoraba. Quizás si yo hubiera sido más atenta, si hubiera hecho las preguntas correctas, podría haber compartido su carga. El miedo a fracasar era mi compañero constante. ¿Qué estaba haciendo? Era una vieja ridícula jugando a ser espía, y en cualquier momento la realidad me alcanzaría. Más de una vez, tuve el teléfono en la mano, a punto de llamar a la policía. ¿Qué les diría? ¿Que mi difunto esposo era una especie de agente secreto o criminal arrepentido? ¿Que un sacerdote me dijo que huyera? Me encerrarían en un asilo, pensando que el dolor me había hecho perder la razón. Y si por un milagro me creyeran, me convertiría en el centro de una investigación, una pieza en un tablero que no entendía. La advertencia de Mateo resonaba, en silencio. El silencio era mi única arma y mi única defensa. Mi progreso con el diario era lento, frustrante. Los nombres eran en su mayoría alemanes y polacos. Las ciudades, pequeños pueblos de Europa del Este que tuve que buscar en un mapa que compré. No entendía la conexión. ¿Eran deudas? ¿Favores? La palabra culpa, en la parte de atrás de la foto, era mi única guía. No era un registro de negocios, era un libro de penitencia. Arturo no estaba pagando dinero, estaba pagando por un pecado de su juventud, un pecado que cometió con los otros hombres de la foto. Un día, mientras leía una entrada de 1982, reconocí un nombre, Kowalski. No el nombre de pila, pero el apellido. Arturo había mencionado a un viejo amigo de la universidad con ese apellido, un hombre cuya familia había emigrado después de la guerra. Había contado una historia vaga sobre cómo la familia de ese amigo lo había perdido todo. De repente, una pieza encajó. Arturo no estaba pagando a criminales. Estaba ayudando a las familias de las víctimas de algo que él y sus compañeros habían hecho. Esa revelación me dio una nueva fuerza. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de entender. De honrar al hombre que, a pesar de sus secretos, había pasado 50 años tratando de reparar un mal inmenso. Mi rutina se volvió más estricta. Empecé a hacer ejercicios de memoria, a forzarme a recordar cada historia, cada detalle que Arturo me había contado sobre su juventud, buscando más conexiones. El mundo exterior seguía siendo una amenaza. Un día, en la tienda, un hombre me miró un segundo más de lo normal. Pudo no ser nada, un simple gesto casual. Pero para mí, fue una señal de alarma. Esa noche empaqué mi pequeña maleta y, antes del amanecer, tomé otro autobús, hacia otro pueblo anónimo. Aprendí a moverme, a no echar raíces, a ser un fantasma. Me convertí en una experta en desaparecer a plena vista, en sentarme en una cafetería y que nadie notara mi presencia. El dinero en efectivo se estaba acabando. Tuve que vender la única joya que llevaba conmigo, un pequeño broche de oro que mi madre me había regalado. El hombre de la casa de empeños me miró con lástima, probablemente pensando que era otra anciana abandonada por su familia. Dejé que lo pensara. La lástima de los demás era un buen camuflaje. Cada dólar que me dio era un día más de tiempo que compraba. Tiempo para descifrar el legado de mi esposo. Con cada nombre que lograba conectar a una historia, con cada ciudad que marcaba en el mapa, sentía que me acercaba más a la verdad. Y también me sentía más cerca de Arturo. No del profesor tranquilo que conocía, sino del joven atormentado que se escondía detrás de sus ojos. Empecé a perdonarlo. No por los secretos, sino por el peso que había llevado solo durante tantos años para protegerme. El amor es complicado, a veces, la mentira más grande es también el mayor acto de protección. Un conflicto inesperado surgió de un lugar que no esperaba, la soledad. Estaba tan acostumbrada a la presencia constante de Arturo que el silencio de las habitaciones de motel se volvió ensordecedor.
Empecé a hablar sola, a discutir con él, a hacerle las preguntas que nunca le hice en vida. Era mi forma de mantenerlo conmigo, de no dejar que la versión secreta de él borrara por completo al hombre que yo había amado. Poco a poco, la mujer que temblaba al comprar un billete de autobús desapareció. En su lugar, había una mujer que observaba las salidas de emergencia de cada lugar al que entraba, que podía distinguir el sonido de un coche que reduce la velocidad demasiado cerca, que había aprendido a leer las intenciones en las miradas de los extraños. Mi pasado como relojera me sirvió. Veía el mundo como un mecanismo complejo, lleno de piezas interconectadas que tenía que entender para poder manipularlo a mi favor. Un día, en una biblioteca pública, usando una de las computadoras para investigar un nombre del diario, encontré un artículo de un periódico antiguo. Hablaba de un robo de arte en Berlín en 1972, poco después del final de la Guerra Fría. Varias piezas de valor incalculable, robadas a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial y que estaban a punto de ser devueltas, desaparecieron de un depósito. El caso nunca se resolvió. En el artículo, se mencionaba a un joven testigo cuyo retrato hablado se parecía inquietantemente a uno de los hombres de la foto de Arturo. Todo hizo clic con la fuerza de un mecanismo de reloj encajando perfectamente en su lugar. Arturo y sus amigos no eran soldados ni espías. Eran ladrones. Jóvenes desesperados en la Europa de la posguerra que habían cometido un error terrible. Y Arturo había pasado el resto de su vida tratando de devolver, no el arte, que probablemente ya no existía, sino un valor equivalente a los descendientes de las familias a las que habían robado. Estaba lavando su alma, dólar a dólar. La amenaza no eran sus antiguos socios. Probablemente estaban muertos o eran tan viejos como yo. La amenaza era alguien que sabía del robo, alguien que creía que Arturo se había quedado con una fortuna escondida y no con un diario de culpa. Alguien que pensaba que yo, su viuda, tenía la llave de ese tesoro inexistente. Por eso querían el diario, no por los nombres de las víctimas, sino porque esperaban que los llevara al botín. Con esta nueva claridad, el miedo se transformó en una determinación fría como el acero. Ya no estaba huyendo del pasado de Arturo. Estaba protegiendo su redención. Me di cuenta de que esconderme en moteles baratos no era una solución a largo plazo. Ellos no dejarían de buscar. Tenía que cambiar el juego. Tenía que dejar de ser la presa y, de alguna manera, convertirme en la cazadora. Fui a una tienda de segunda mano y compré un mapa de los Estados Unidos. Lo extendí en el suelo de mi habitación de motel y, con la información del diario, empecé a marcar las ubicaciones de las familias que Arturo había estado ayudando. Estaban dispersas por todo el país. Eran personas que no sabían que estaban conectadas por un crimen cometido hace 50 años. Eran mi única familia ahora, los herederos del secreto de mi esposo. Mi plan comenzó a formarse, no con la lógica de una espía, sino con la de una relojera. Necesitaba crear una distracción, un mecanismo de escape tan complejo que mis perseguidores se perdieran en sus engranajes. Y para eso, necesitaba moverme, pero no al azar. Necesitaba ir hacia el corazón de la historia. Una de las familias, según las notas de Arturo, vivía en un pequeño pueblo de Colorado. Hacia allí debía ir. La decisión me llenó de una calma que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que salí de mi casa, no estaba reaccionando al miedo. Estaba tomando el control. Empaqué mi maleta, esta vez con un propósito claro. Ya no era solo una fuga, era un viaje. Una peregrinación hacia la verdad de mi esposo. En la estación de autobuses, mientras esperaba la salida, me vi reflejada en el cristal sucio de la ventana. Vi a una mujer mayor, con el pelo mal cortado y ropa barata. Pero sus ojos no eran los de la asustada Adela Valdés de Ybor City. Eran los ojos de una mujer que había desarmado su vida pieza por pieza y la estaba volviendo a armar de una forma nueva y más fuerte. Ya no era la misma. La mujer que cuidaba gardenias y escuchaba a su marido leer por las noches había muerto en aquella iglesia, junto al ataúd de Arturo. La que estaba sentada en ese banco de plástico duro, con un diario lleno de secretos en su bolso y un billete de ida a Colorado, era otra persona. No sabía si era más fuerte o simplemente más dura, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que destruyeran lo último que quedaba de mi esposo, su arrepentimiento. Cuando el autobús llegó y las puertas se abrieron con un silbido, me levanté. No miré atrás. Mi viaje de transformación no había terminado, de hecho, acababa de empezar. Pero ahora sabía a dónde iba. Y por primera vez, sentí que el tiempo, mi tiempo, estaba de nuevo en mis manos. Yo era la relojera, y estaba a punto de darle cuerda a mi nueva vida. El viaje en autobús hacia Colorado fue la verdadera ruptura con mi vida anterior. Cada milla que me alejaba de la humedad pegajosa de Florida me acercaba a un tipo de claridad que solo el aire seco y frío de las montañas puede ofrecer. Miraba por la ventana el paisaje cambiante de América,
las llanuras infinitas dando paso a las primeras sombras de las rocosas, y sentía como las capas de la vieja Adela se desprendían. Ya no era la viuda aterrorizada que huía de las sombras de Ybor City. Era una mujer con un destino, una peregrina llevando el último testamento de su esposo, no escrito en papel legal, sino en las páginas gastadas de un diario de cuero. Llegué a un pequeño pueblo llamado Salida, un lugar anidado en un valle que parecía inmune al paso del tiempo. El aire era tan delgado y puro que me costaba respirar al principio. Encontré la dirección de la familia Steiner en un viejo listín telefónico en la biblioteca local. Era una casa modesta, con un jardín cuidado con el mismo esmero que yo dedicaba a mis gardenias. Por un momento, el miedo amenazó con regresar. ¿Y si me cerraban la puerta en la cara? ¿Y si pensaban que era una estafadora, una vieja loca? Pero entonces sentí el peso del diario en mi bolso y supe que no había vuelta atrás. No estaba allí por mí, estaba allí por ellos, y por Arturo. La mujer que me abrió la puerta era joven. Quizás de unos 35 años, con los mismos ojos penetrantes que había visto en una de las víctimas mencionadas en las notas de Arturo. Se presentó como Sara Steiner, nieta del hombre al que mi esposo había robado. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Le dije mi nombre y le dije que tenía algo que pertenecía a su familia, una historia que necesitaba ser contada. Su mirada era una mezcla de escepticismo y curiosidad. Me invitó a pasar, pero su postura era defensiva, como si esperara que en cualquier momento intentara venderle algo. Nos sentamos en su sala de estar, que olía a pino y a leña quemada. Le conté todo, desde la advertencia del padre Mateo hasta mi descubrimiento en el reloj de pie. Le mostré el diario, la fotografía de Arturo y sus cómplices, la palabra culpa escrita en su reverso. Observé cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la duda, y finalmente, al reconocimiento. Cuando le leí la entrada del diario que mencionaba a su abuelo, con detalles que solo alguien presente en esa época podría conocer, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Un misterio familiar, una herida que nunca había sanado del todo, de repente tenía una explicación. Sara no solo me creyó, sino que se convirtió en mi aliada más feroz. Ella, una investigadora genealógica por afición, vio en el diario de Arturo la pieza que faltaba en los rompecabezas de docenas de familias. Juntas, en la calidez de su casa en Colorado, empezamos un trabajo que yo nunca podría haber hecho sola. Ella usaba la tecnología, las bases de datos en línea y las redes sociales, mientras yo aportaba el contexto, la intuición de la relojera que ve las conexiones ocultas entre piezas aparentemente inconexas. La vieja Adela, que apenas sabía usar un teléfono móvil, ahora dirigía una operación de investigación internacional desde una mesa de cocina. El contraste con mi vida anterior era absoluto. Antes, mis días estaban marcados por el tic-tac de los relojes y el aroma del café. Ahora, estaban definidos por llamadas a extraños en otros estados, por correos electrónicos a archivos en Alemania y Polonia, y por la creciente sensación de que estábamos reescribiendo la historia. La mujer que antes se asustaba con el crujido de una tabla en el suelo de su casa, ahora hablaba con descendientes de víctimas de guerra, ofreciéndoles no dinero, sino la verdad, que a menudo es mucho más valiosa. Las reacciones de las otras familias que contactamos fueron un mosaico de emociones humanas. Hubo sorpresa, sí, y al principio, mucha desconfianza. Pero a medida que compartíamos las pruebas, el diario, los registros de los pagos silenciosos de Arturo durante décadas, la desconfianza se convertía en un respeto asombrado. Se maravillaban no solo de la penitencia de mi esposo, sino de la tenacidad de su viuda de 78 años que había cruzado el país para honrar su legado. Por primera vez en mi vida, sentí una admiración que no venía de ser la esposa de Arturo, o la señora de los relojes, sino simplemente por ser Adela. Mi mayor conquista no fue tangible. No fue encontrar a todas las familias, aunque lo hicimos. Fue la conquista sobre mi propio miedo. Comprendí que el verdadero poder no reside en la fuerza física ni en la riqueza, sino en la claridad de propósito. Los hombres que me casaban, los que querían el supuesto tesoro de Arturo, operaban desde la codicia y la oscuridad. Yo, en cambio, operaba desde la luz de la verdad. Y esa luz, descubrí, es capaz de cegar a quienes han vivido demasiado tiempo en las sombras. Junto a Sara, trazamos el destino de los otros hombres de la fotografía. 3 de ellos habían muerto hacía años. Solo quedaba uno, un hombre llamado Klaus Richter, que vivía una vida opulenta en Miami, reinventado como un importador de arte. Él era la fuente de la amenaza. Él era el único del grupo que nunca había sentido culpa, el que creía que Arturo le había engañado y se había quedado con todo el botín. Él era quien había enviado a sus matones a buscarme. Decidimos que la mejor defensa no era esconderse, sino atacar. Pero mi ataque no sería con armas, sino con la única herramienta que realmente dominaba, la precisión.
Contactamos a un periodista de investigación recomendado por uno de los descendientes, un hombre conocido por su integridad. Le entregamos todo, copias del diario, testimonios de las familias, la historia del crimen de 1972 y la vida de penitencia de Arturo, contrastada con la vida de lujo de Richter. Le dimos el mecanismo completo del reloj, pieza por pieza. El día que se publicó el artículo en un importante periódico nacional, sentí una calma que nunca antes había experimentado. Fue como el momento en que, después de un trabajo minucioso, el péndulo de un reloj antiguo comienza a oscilar de nuevo, con un ritmo perfecto y constante. La historia explotó. La vida de Klaus Richter se desmoronó en cuestión de horas. Las autoridades federales abrieron una investigación, no solo por el viejo robo, sino por sus actividades criminales más recientes, incluyendo el acoso que me había llevado a huir. No me quedé para ver el final. Mi trabajo estaba hecho. La amenaza se había evaporado, no porque yo la hubiera destruido, sino porque la había expuesto a la luz. Me despedí de Sara, que se había convertido en la nieta que nunca tuve. Nos abrazamos, dos mujeres de generaciones diferentes unidas por el secreto de un hombre muerto. Prometí mantenerme en contacto, pero ambas sabíamos que mi camino ahora era otro. No volví a Ybor City. Esa casa ya no era mi hogar, era un museo de una vida que ya no me pertenecía. En cambio, usé el poco dinero que me quedaba para comprar un billete de tren sin un destino fijo. Quería ver el país que mi esposo amaba, pero con mis propios ojos. Quería conocer a algunas de las familias a las que había ayudado a encontrar, no como una portadora de malas noticias, sino como una amiga. Ahora, mientras escribo esto desde una pequeña cafetería en Oregón, mirando los bosques interminables, reflexiono sobre el camino recorrido. La mujer que era se movía al ritmo que otros le marcaban. La mujer que soy ahora le da cuerda a su propio reloj. He aprendido que las paredes que construimos para protegernos a menudo se convierten en nuestras prisiones. Mi casa, mi rutina, mi amor ciego por Arturo, todo era parte de una jaula dorada que me impedía ver la verdad. La conquista más importante fue la de mi propia identidad. Ya no soy solo la viuda de Arturo Valdés. Soy Adela, la mujer que desentrañó un secreto de 50 años, que enfrentó a sus demonios y que encontró un propósito en el ocaso de su vida. Mi transformación no fue un milagro, fue el resultado de una decisión, la decisión de dejar de ser un efecto y convertirme en una causa. Para ti que estás escuchando mi historia, quiero dejarte con un pensamiento. Todos somos relojeros de nuestra propia existencia. A veces, el mecanismo se rompe. A veces, el tiempo parece detenerse o correr en nuestra contra. Creemos que es demasiado tarde para arreglarlo, que las piezas están demasiado gastadas, que el daño es irreparable. Pero te aseguro que no es así. No importa tu edad ni las circunstancias. Siempre hay una manera de abrir la caja, de mirar dentro, de entender lo que está roto. No necesitas huir de tu pasado ni de tus miedos. Necesitas enfrentarlos con la paciencia y la precisión de un artesano. Toma tus herramientas, tu coraje, tu inteligencia, tu verdad, y empieza a trabajar. El tiempo no se puede rebobinar. No podemos cambiar lo que pasó. Pero siempre podemos reparar el presente para construir un futuro que funcione. A veces, solo se necesita un pequeño ajuste para que todo el mecanismo vuelva a moverse. No dejes que nadie te diga que tu tiempo ha pasado. Mi nombre es Adela Valdés. Tengo 79 años. Y mi tiempo acaba de empezar.